First, en las elecciones pasadas europeas en Francia, Le Pen y su partido han arrasado sacando más del doble que el partido de Macron. Esto ha hecho que un número importante de intelectuales e incluso figuras deportistas de élite como Mbappé se han manifestado totalmente opuestos a la posible llegada de la extrema derecha al poder en Francia. Y nos preguntamos, ¿tenemos los españoles que estar preocupados por este fenómeno? ¿Tiene Mbappé algo que enseñarnos? ¿O esta historia de Francia no aplica a la realidad española? Hoy lo vemos en detalle. En primer lugar, simplemente recordaros las diferencias entre Francia y España. Son dos países evidentemente vecinos, nuestra política tiene mucho que ver con la política francesa, en gran parte nuestro derecho es muy similar al francés, herederos del derecho romano. Hemos tenido siempre mucha influencia política, recordar que la llegada de la democracia, sobre todo la izquierda española, el PSOE, se nutrió del apoyo de Francia, aquellos famosos congresos de Suresnes. A Francia es donde huyeron también los exiliados españoles que perdieron la guerra civil. París ha sido un centro intelectual, no solo de arte, sino de pensamiento, de filosofía, donde se han inspirado muchos pensadores y artistas españoles. En definitiva, hay muchos lazos que nos unen. Pero vamos a daros algunos datos objetivos, matemáticos, y algunos hechos de contexto político para que veamos que a pesar de que nos parecemos mucho, también tenemos diferencias importantes. En primer lugar, Francia es una nación mucho más poderosa, un estado más poderoso en el mundo que nosotros. Ellos ocupan el número 7 en el ranking de países por Producto Interior Bruto, tienen 3,1 trillones, o lo que aquí llamaríamos billones de euros. España está en 1,6, es decir, que prácticamente la economía francesa, medida como Producto Interior Bruto, que es quizá el mejor dato para medir el total de la economía, es en números redondos el doble de la española. De entrada, un cierto respeto a su tamaño. Si dividimos esto por población, evidentemente Francia tiene bastantes más habitantes que España, aunque se está reduciendo poco a poco esa diferencia. El PIB per cápita que tocan por cada francés está en torno a $47.000, datos del Fondo Monetario Internacional. En España está en torno a 34.000, es decir, que lo que tocan de promedio cada francés respecto a cada español es un 38% más. Es un país más rico. No se extrañe que hasta hace poco la gente allí se jubilaba con 60 años, frente a los 65 de España. La pensión máxima llegaba prácticamente casi a 6.000 euros netos cada mes. El paro para gente de más de 55 años era de 4 años. Es decir, es un estado de mucho más bienestar que el estado español. Pero ese bienestar se está perdiendo y de ahí esta inquietud y este auge de los extremos. A nivel político, Francia se divide también en, digamos, un gran bloque, más o menos unido, ahora veremos, de la izquierda, una derecha más allá de la derecha, que podemos llamar extrema derecha, básicamente Le Pen. Hay otro partido más allá de la derecha de Le Pen, que es el partido de Seymour, donde además estaba la sobrina de Le Pen, que ahora se ha ido enfadada y se ha vuelto con su tía. Y la gran diferencia quizá entre España y Francia es que Francia tiene un enorme partido de centro, liderado por Macron, que además se hizo de una forma brutal con la mayoría inmensa en las elecciones francesas anteriores. Ahora tiene una mayoría ya no tan fuerte, pero inicialmente, cuando el Partido Socialista francés casi desaparece y la derecha, los republicanos, lo que aquí sería el PP, perdió mucho, Macron tuvo unos resultados tremendos en la Asamblea francesa. Finalmente, evidentemente, todos sabéis que Francia es una república, de hecho van ya por la quinta república, han ido cambiando las constituciones, ellos se cargaron literalmente a los Borbones, nosotros heredamos o nos impusieron, con aquellas guerras y el Congreso de Viena y todo lo que ocurrió después y las guerras carlistas, aquí hemos tenido a los Borbones, que es una dinastía francesa, no deja de ser una peculiaridad que nuestro principal competidor político nos venda o nos imponga lo que ellos no quieren allí, que son los Borbones. Y un dato quizá para los más curiosos y los que os interesan los temas de ciencia y de razón, Francia tiene 76 premios Nobel, 76. España tiene 8.
Es decir, a nivel de ciencia, de tecnología, no solo de literatura, donde España tiene algunos premios Nobel, Francia tiene prácticamente 10 veces más premios Nobel que España. 10. Es una barbaridad y demuestra la potencia cultural e intelectual de Francia comparada con la nuestra. Y eso es básicamente todo, los datos macroeconómicos, intelectuales y políticos de Francia. Quizá por terminar los políticos, que sepáis que allí en Francia el jefe de Estado, con muchos poderes, entre otros total poder sobre política exterior o sobre defensa, el jefe del Estado es el presidente de la República, que se vota directamente en un sistema a 2 vueltas. Actualmente es Macron. Y en cambio el Parlamento vota al primer ministro, y por tanto podría darse que hay un gobierno liderado con un primer ministro que no es del mismo partido, del mismo signo político que el presidente de la República. Esto ha ocurrido algunas veces, lo que los franceses llaman la cohabitación, cuando un presidente piensa de una manera, tiene un partido X, y el gobierno tiene un partido Y. Esto podría ocurrir ahora, es muy probable que ocurra si el partido de Macron, que está debilitado, no gana las elecciones legislativas de dentro de 15 días. Y las legislativas francesas también, a diferencia de las españolas, son mucho más directas. Allí no hay listas cerradas hechas por la mafia o la sede de los partidos. Allí cada circunscripción electoral, y hay 577, gana uno sobre los demás, y se hace a 2 vueltas. Todo el mundo vota, y luego en la segunda vuelta, si no ha habido mayoría absoluta en la primera, en esa circunscripción se vota entre los 2 que más votos tienen, y el que más votos consigue en la segunda vuelta es el diputado por esa circunscripción. Francia, como os decía, viene de ser una de las naciones más ricas del planeta y ha ido perdiendo paulatinamente esta posición, aunque continúan siendo mucho más ricos en términos absolutos, en términos relativos que España, pero esa pérdida está haciendo crecer la insatisfacción de mucha gente, y de ahí el auge de los extremos, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. ¿Qué ha ocurrido en Francia? A diferencia de España, pues que en estas últimas elecciones que ha habido europeas, en toda Europa, en Francia la derecha extrema de Le Pen, el partido se llama Asamblea Nacional, ha arrasado prácticamente, ha sacado más del doble de votos que el partido de Macron. ¿Y esto qué ha hecho? Pues que los franceses, que no son muy dados a movilizarse, pero que cuando lo hacen son tremendamente activos e incluso violentos, se han movilizado. Entonces todas las fuerzas de izquierda este sábado, precisamente en Francia, yo he estado allí en Burdeos, han hecho manifestaciones por todo el país para oponerse a que pueda ganar la extrema derecha. Y además durante esa semana que ha pasado entre el domingo de las elecciones europeas y el sábado pasado, todos los partidos de izquierda se han unido, han hecho una alianza de forma que se reparten estas circunscripciones para garantizar que sacan la mayor parte de diputados. Los grandes partidos de izquierda en Francia son obviamente lo que fue el Partido Comunista, que ahora está en torno a Mélenchon, bastante conocido, el Partido Socialista, que había perdido mucho pero que ahora se está recuperando gracias a su líder, los ecologistas y, digamos, la versión auténtica, la tradicional del Partido Comunista. Y se han unido y han decidido quién se queda en cada una de esas circunscripciones para no competir entre ellos. La derecha, por el otro lado, tengo ciertas peleas, y Zemmour, que era como una derecha más radical en Francia todavía, aunque no os cueste creerlo, en el sentido que es más, no más nacionalista que Le Pen, pero sí más tradicional, más conservadora en el sentido que defienden la religión católica, están contra el aborto, contra los derechos LGTBI, fundamentalmente. Esa sería la diferencia fundamental entre la gente de Zemmour, donde se había ido la sobrina de Le Pen, que por cierto tiene aquí con Vox un instituto de investigación y de formación que se llama el ISEP. Esta sobrina se ha enfadado con Zemmour. Bueno, vete usted a saber si se ha enfadado o simplemente no veía que no tenía poder suficiente, y ha vuelto con su tía para hacerse fuerte en el movimiento de Asamblea Nacional, que es el gran ganador de estas elecciones. Y la derecha francesa, o el centro derecha, lo que aquí sería el PP, ha tenido un debate interno, pero sin diálogo, sin asambleas y sin consultar, y el presidente, imaginaos aquí que Feijóo, decide dar el apoyo y aliarse con Le Pen. Es como si aquí Feijóo decidiese aliarse con Vox. La diferencia es que aquí ya están aliados en todas las autonomías. Allí lo ha hecho el presidente del partido a espaldas de sus compañeros de la Junta Directiva, y la Junta Directiva ha decidido expulsarle del partido por traición.
Él ha recurrido a los jueces diciendo que no le pueden expulsar si no se convoca una asamblea. Bueno, y ahora están con los technicalities, con las technicalidades de si es legal o no legal lo que han hecho, si tienen que repetir la reunión. Bueno, ahí lo único que sirve es para ganar el tiempo y para que ganen jugosas comisiones o minutas los abogados de una y otra parte. Y de aquí que estamos en plena Eurocopa y que Mbappé y algún otro jugador insigne de Francia como Thuram deciden que tienen que mojarse políticamente. Y esto nos apela, nos interpela. Es decir, ¿qué vamos a hacer en España? Es que sostengo en este canal y que pensamos que es la más razonable, es que de momento no hay por qué imitar la actitud de Mbappé. España, por suerte, no tiene todavía, y no sabemos si lo tendrá futuro, estos extremismos tan exacerbados que vemos en Francia. En Francia, la extrema derecha o la derecha extrema de Le Pen ha sacado claramente más del 30% de votos y ha superado en más del doble al partido en el gobierno. Esto no ha pasado aquí. Y además hay otros 5%, casi un 6% más allá todavía de la derecha tradicional extrema de Le Pen, que es el partido de Zemmour. Esto aquí no lo tenemos. En España tenemos un Vox que está oscilando en torno al 10% de intención de voto, es lo que ha obtenido un poquito menos en estas europeas, es lo que daban la mayoría de las encuestas, por lo tanto Vox puede estar entre un 8 y un 10%. Vox ha perdido ya parte de esa fuerza que tuvo cuando llegó a los 52 diputados y además ha perdido a gente muy importante del partido, más bien de corte liberal, democrático, de economía moderna, economía de mercado, que se han ido yendo en distintos momentos. Y a la derecha de Vox o en la órbita de Vox, bueno, hemos tenido un fenómeno nuevo que se llama Alvise. Aquí le hemos dedicado ya un capítulo antes de saber el resultado de las elecciones europeas. Aquí ya le dábamos entre 2 y 3 diputados. Se ha confirmado que ha sacado 3 diputados. Y bueno, le estamos observando. Hoy hemos leído con atención esa entrevista que es un poco rara, ¿no?, que ha hecho, más que entrevista, parecía un debate de besugos entre el periodista del País, bastante besugo y haciéndose de juez y parte, y Alvise pues muy a la defensiva, acusando al País de todo tipo de irregularidades ciertas, ¿no? Todavía no sabemos, nadie conoce fuera del programa de Alvise, no sabemos qué propone para Europa y tampoco sabemos qué propone para España. Sabemos lo que él denuncia, que es la corrupción sistemática y sistémica del sistema tradicional de partidos del 78, también denuncia la corrupción del sistema judicial, de los fiscales, denuncia la corrupción en algunos ámbitos también de la policía, no denuncia la Casa Real y en general tampoco denuncia de una forma radical o muy contundente por corrupción, que sepamos, ni a Vox ni a una parte del PP. Sí ataca a otra gran parte del PP y sobre todo lo que él quiere y dice es meter en la cárcel a pederastas, violadores y a Pedro Sánchez. Es curioso que quiere meter en la cárcel al presidente de gobierno, pero no al presidente del PP o al presidente de Vox o a la presidenta de Sumar, que sepamos. Es decir, tiene una cierta foco en el presidente de gobierno. Y ya concluyendo el capítulo de hoy, España y Francia son diferentes en muchos niveles. Francia tiene un problema de un auge fortísimo de la extrema derecha con Le Pen, incluso tiene otro satélite más allá a la derecha. En España las fuerzas más allá de la derecha del PP oscilan en torno al 10%, por tanto no hay ninguna posibilidad de que en el plazo corto o medio España esté gobernada por un partido de derecha extrema. Por tanto, no tenemos ninguna necesidad de preocuparnos, de alarmarnos y de que nuestras figuras del deporte o de la intelectualidad tengan que hacer manifestaciones públicas en contra de este peligro. Por otro lado, las extremas izquierdas españolas que existen, igual que en Francia, están muy desunidas. Hemos visto recientemente pues toda la saga de Yolanda Díaz, los problemas de Podemos, la casi desaparición de Izquierda Unida, que ahora parece que vuelve. Y además en España nuestro principal problema político, que no tiene Francia, es la desunión territorial. Son esos separatismos tan fuertes y virulentos que se dan en Cataluña y en el País Vasco y que tienen a mucha parte de la población, casi a una mitad de los votantes, en el País Vasco incluso más,
con un desencanto, un desenganche respecto al resto de España. Es decir, falta un proyecto de unión fuerte como el que sí tiene Francia. Y ya por último, y quizás sería la recomendación hacer al sistema español, a las élites, a la gente que tiene la capacidad de influir, es que en España necesitamos, yo creo, cada vez con más urgencia, tener una alternativa política que supere los viejos bloques del pasado izquierda-derecha. Lo que ha supuesto Macron en Francia, de modernidad, de diálogo con Alemania, de avance en temas de economía, de ciencia, de intentar superar esos viejos odios entre la extrema derecha y la extrema izquierda, que tanto daño nos han hecho históricamente a los europeos, eso en Francia se pudo conseguir con ese partido de centro fuerte. En España todavía estamos lejos de tener una capa de la sociedad que esté por encima de las miserias políticas, de la corrupción sistémica, de los viejos partidos de la izquierda y de la derecha. Esa es nuestra conclusión, también es nuestra tesis a futuro. Así os lo hemos contado. Hasta el próximo episodio. Libre Pensadores.